Existe un momento, silencioso y casi imperceptible, en el que la mayoría de las personas empieza a perder, no por falta de esfuerzo, no por ausencia de disciplina, sino porque está empujando la vida a la dirección equivocada, insistiendo contra algo que no fue hecho para ser forzado. Como intentar acelerar un río con las manos sin darse cuenta de que la corriente ya sabe exactamente hacia dónde va. Vivimos en un mundo que recompensa el exceso, que glorifica el cansancio y transforma la resistencia en virtud, como si ser imparable significara nunca detenerse, nunca ceder, nunca retroceder, cuando en realidad esa lógica produce exactamente lo contrario. Personas atrapadas en ciclos invisibles de tensión, desgaste y frustración, donde cada avance cuesta más de lo necesario y cada logro parece exigir un precio emocional cada vez más alto. Y es en ese punto donde aparece una paradoja incómoda, casi irritante al principio, porque desafía todo lo que nos enseñaron a creer. Y si el verdadero poder no estuviera en hacer más, sino en dejar de forzar, en dejar de luchar contra el flujo, en dejar de convertir cada paso en un enfrentamiento constante con la realidad? Dentro del taoísmo, existe un concepto que parece simple pero que contiene una profundidad capaz de cambiar por completo la forma en la que entiendes la acción, el control y el éxito. Un concepto conocido como Wu Wei, que no significa inacción, no significa pereza, y mucho menos rendición, sino un estado en el que la acción ocurre sin fricción, donde el movimiento surge alineado con la naturaleza de las cosas y no en contra de ella. Imagina a alguien que parece estar siempre en el lugar correcto, en el momento adecuado, tomando decisiones con una claridad casi desconcertante, avanzando sin parecer agotado, resolviendo problemas sin entrar en conflicto directo con ellos, como si existiera una inteligencia silenciosa guiando cada elección, mientras a su alrededor todos siguen luchando, intentando, forzando. Ahora imagina que eso no es suerte, no es un talento raro ni un privilegio de pocos, sino una forma distinta de relacionarse con el mundo, una forma que puede ser comprendida, entrenada e incorporada, siempre que estés dispuesto a cuestionar la idea de que el esfuerzo constante es el único camino posible. Porque la verdad es que la mayoría de las personas no está cansada por hacer demasiado, sino por hacerlo de la manera equivocada, aplicando fuerza donde debería haber percepción, insistiendo donde debería haber lectura, reaccionando donde debería haber comprensión. Y tal vez lo que estás a punto de descubrir no sea solo una nueva filosofía, sino un tipo de libertad que transforma completamente la forma en la que actúas, decides y te mueves dentro de un mundo que nunca se detiene, pero que tampoco necesita ser enfrentado como una guerra constante. Porque ser imparable, en el sentido más profundo, no tiene nada que ver con resistencia infinita, sino con la ausencia de resistencia innecesaria. Y eso es exactamente lo que vamos a desentrañar ahora. Para entender lo que realmente significa Wu Wei, primero es necesario abandonar una interpretación superficial que suele confundir este concepto con pasividad, porque a simple vista puede parecer que estamos hablando de no actuar, de dejar que la vida ocurra sin intervenir, cuando en realidad estamos hablando de una forma de acción mucho más sofisticada, más precisa y, paradójicamente, más poderosa. Dentro del taoísmo, Wu Wei describe un estado en el que la acción no nace del esfuerzo bruto, sino de un alineamiento profundo con el flujo natural de las situaciones, como alguien que no lucha contra la corriente, sino que aprende a moverse con ella, utilizando la propia fuerza del entorno en lugar de desperdiciar energía intentando dominarlo. Esto significa que actuar sin esfuerzo no es actuar sin intención, sino actuar sin fricción interna, sin ese conflicto constante entre lo que está ocurriendo y lo que crees que debería estar ocurriendo, porque es precisamente esa tensión invisible la que convierte tareas simples en experiencias agotadoras. Cuando observas a una persona que domina algo con naturalidad, ya sea un atleta, un artista o alguien tomando decisiones bajo presión, lo que llama la atención no es la fuerza aplicada, sino la ausencia de resistencia innecesaria, como si cada movimiento fuera inevitable, como si no existiera duda compitiendo con la acción. Wu Wei se encuentra en ese espacio, donde la claridad sustituye al esfuerzo excesivo, donde la percepción precede a la reacción, y donde la acción ocurre en el momento adecuado, ni antes por ansiedad ni después por duda, creando una sensación de fluidez que, desde fuera, parece casi inexplicable. El problema es que hemos sido condicionados a creer que cuanto más difícil parece algo, más valor tiene, y eso nos lleva a crear obstáculos internos incluso cuando el camino ya está abierto, como si necesitáramos justificar nuestros resultados a través del sufrimiento, manteniendo una relación distorsionada con el propio acto de actuar.
Y es aquí donde Wu Wei empieza a desmontar esa lógica, porque no elimina la acción, elimina el exceso dentro de la acción, retirando todo aquello que no contribuye directamente al movimiento, ya sea tensión mental, expectativas rígidas o la necesidad constante de control. Eso no significa que nunca enfrentarás desafíos, sino que dejas de convertir cada desafío en un enfrentamiento directo, pasando a responder con una inteligencia más adaptable, más sensible al contexto y mucho menos dependiente de la fuerza bruta. Existe una enorme diferencia entre empujar una puerta cerrada y darse cuenta de que se abre tirando, y la mayoría de las personas pasa la vida empujando, no porque la puerta no se abra, sino porque nunca se detuvo lo suficiente como para observar el mecanismo. Wu Wei es ese momento de pausa que no es debilidad, sino precisión, no es lentitud, sino ajuste, no es rendición, sino comprensión. Y cuando esto empieza a hacer sentido, algo cambia de forma silenciosa, porque te das cuenta de que tal vez no necesitas hacer más, tal vez necesitas hacer diferente. Si esta idea ya está empezando a cambiar la forma en la que ves tus propias acciones, vale la pena seguir profundizando en este tipo de enfoque, porque este tipo de comprensión no aparece de una sola vez, se construye con el tiempo, y exponerte a este tipo de contenido puede transformar la manera en la que te mueves a partir de ahora. Hay una idea profundamente arraigada que condiciona casi todas nuestras decisiones, y es la creencia de que cuanto más fuerza aplicamos, más cerca estamos del resultado, como si la intensidad fuera sinónimo de eficacia, cuando en realidad, en muchos casos, es exactamente lo contrario. Porque la fuerza, cuando no está alineada con el contexto, genera resistencia, y esa resistencia no siempre es visible, pero se acumula, se transforma en desgaste mental, en frustración constante, en una sensación de estar avanzando con dificultad incluso cuando el camino debería ser más simple. La mayoría de las personas no se da cuenta de que está luchando contra estructuras invisibles, contra ritmos que no controla, contra situaciones que no necesitan ser empujadas, sino comprendidas, y al no percibir eso, termina duplicando el esfuerzo donde debería reducir la fricción. Cuando intentas forzar una conversación, se siente tensa. Cuando intentas acelerar un proceso que necesita maduración, se rompe. Cuando intentas controlar todas las variables, pierdes la capacidad de adaptarte, y poco a poco entras en un estado donde cada movimiento exige más energía de la que debería. Y ese es el punto crítico, porque lo que parece disciplina muchas veces es rigidez, lo que parece persistencia muchas veces es insistencia ciega, y lo que parece acción muchas veces es solo reacción mal direccionada. El problema no es actuar, el problema es actuar desde el lugar equivocado. Dentro del taoísmo, esta distinción es fundamental, porque no se trata de hacer menos, sino de hacer desde un estado donde no hay conflicto interno, donde no existe esa necesidad constante de imponer tu voluntad sobre todo lo que sucede. Y aquí es donde la idea de Wu Wei se vuelve incómoda para quien está acostumbrado a controlar, porque implica soltar la ilusión de que todo depende de tu esfuerzo directo, implica aceptar que hay momentos donde avanzar significa no intervenir, donde actuar significa esperar, donde decidir significa observar. Pero eso no te vuelve débil, te vuelve preciso. Porque cuando dejas de usar fuerza innecesaria, empiezas a notar patrones que antes pasaban desapercibidos, empiezas a leer mejor a las personas, a entender mejor los tiempos, a identificar oportunidades sin tener que perseguirlas desesperadamente. Es como si dejaras de nadar contra la corriente, y por primera vez, sintieras la dirección del agua, ajustando tu movimiento con pequeños cambios en lugar de grandes esfuerzos, y de repente, lo que antes parecía difícil empieza a fluir con una naturalidad que no depende de cuánto empujas, sino de cuánto comprendes. Ser imparable, desde esta perspectiva, no es alguien que nunca se detiene, sino alguien que no se bloquea, alguien que no se desgasta luchando contra lo que no necesita ser combatido, alguien que sabe cuándo moverse y cuándo no interferir. Y eso cambia completamente el juego. Porque mientras todos siguen midiendo su valor por cuanto resisten, tú empiezas a avanzar por cuanto alineas. Entender Wu Wei a nivel conceptual es solo el inicio, porque el verdadero cambio ocurre cuando empiezas a aplicarlo en medio del caos real, en conversaciones, decisiones, trabajo, presión, y en todos esos momentos donde tu impulso automático es forzar, reaccionar o controlar. El primer ajuste, y probablemente el más difícil,
es aprender a detener la reacción inmediata, porque la mayoría de los errores no vienen de la falta de capacidad, sino de la velocidad con la que respondemos sin haber comprendido completamente lo que está pasando, como si cada situación exigiera una acción instantánea, cuando en realidad muchas de ellas solo necesitan unos segundos más de observación. Practicar Wu Wei comienza con ese espacio mínimo entre estímulo y acción, un espacio donde dejas de operar en automático y empiezas a percibir, a leer el contexto, a notar detalles que normalmente pasarían desapercibidos si estuvieras apresurado por intervenir. El segundo ajuste es reducir la necesidad de controlar todo, porque el control absoluto no solo es imposible, sino que además bloquea tu capacidad de adaptación, te vuelve rígido, predecible y, en muchos casos, ineficiente frente a situaciones que cambian constantemente. Cuando sueltas ese control excesivo, no te vuelves pasivo, te vuelves responsivo, que es muy diferente, porque ya no estás imponiendo una estructura fija sobre la realidad, sino interactuando con ella, ajustando tu comportamiento en función de lo que realmente está ocurriendo. El tercer punto es aprender a reconocer el timing, porque muchas veces no es lo que haces lo que define el resultado, sino cuando lo haces, y esta es una de las dimensiones más ignoradas en la acción cotidiana, donde la ansiedad nos empuja a actuar antes de tiempo o el miedo nos hace reaccionar demasiado tarde. Wu Wei se manifiesta precisamente en ese equilibrio, donde la acción surge en el momento exacto, no porque lo hayas calculado de forma obsesiva, sino porque estás lo suficientemente presente como para percibir cuándo intervenir y cuándo no. Otro elemento clave es eliminar el esfuerzo innecesario, y eso implica cuestionar constantemente si lo que estás haciendo realmente requiere esa cantidad de energía, o si estás añadiendo complejidad por hábito, por inseguridad o por necesidad de sentir que estás haciendo lo suficiente. Muchas veces, simplificar no significa perder calidad, significa eliminar lo que nunca fue necesario. Y por último, está algo que cambia todo cuando se integra de verdad, que es confiar en el proceso sin abandonar la lucidez, porque Wu Wei no es fe ciega, es confianza basada en percepción, es actuar sabiendo que no necesitas controlar cada variable para que las cosas funcionen. Cuando empiezas a aplicar estos principios, incluso de forma imperfecta, algo cambia en la forma en la que te mueves, porque ya no estás en guerra con todo lo que ocurre, empiezas a navegar en lugar de resistir, a ajustar en lugar de imponer, a fluir sin perder dirección. Y es en ese punto donde la idea de ser imparable deja de ser una fantasía basada en esfuerzo extremo y se convierte en una consecuencia natural de cómo te relacionas con el mundo. Comprendidas, y que al soltar la necesidad de imponer tu punto de vista, muchas veces las cosas se acomodan con menos fricción, como si la tensión desapareciera en el momento en que dejas de alimentarla. También vas a percibir que no todas las oportunidades necesitan ser perseguidas, porque cuando estás alineado con lo que haces y con cómo lo haces, ciertas situaciones simplemente empiezan a surgir, no por azar, sino porque tu forma de actuar deja de generar resistencia innecesaria. En el trabajo, en tus proyectos, incluso en decisiones personales, vas a sentir una diferencia clara entre lo que antes te exigía desgaste constante y lo que ahora fluye con más naturalidad, no porque todo sea fácil, sino porque ya no estás añadiendo dificultad donde no hace falta. Habrá momentos, claro, en los que tu impulso automático será volver a forzar, acelerar, controlar, porque ese patrón está profundamente condicionado, pero la diferencia es que ahora vas a darte cuenta, vas a notar la tensión antes de que se convierta en desgaste, y ese simple reconocimiento ya cambia la dirección de lo que haces después. Y poco a poco, sin necesidad de un cambio radical ni de una transformación instantánea, vas a empezar a operar de otra manera, con más claridad, con menos fricción, con una sensación de precisión que antes no estaba presente. No porque estés haciendo más, sino porque estás dejando de hacer lo que nunca fue necesario. Y en un mundo donde todos están empujando, insistiendo y agotándose, esa forma distinta de moverte no solo te hace avanzar mejor, con menos ruido, con menos desgaste y con una sensación de control que no viene de imponer, sino de entender. Ahí es donde Wu Wei deja de ser una idea interesante y se convierte en una ventaja real. Porque mientras otros siguen luchando contra el flujo, tú empiezas a moverte con él. Y eso, en la práctica, es lo más cercano a ser imparable.